una función. En este caso hay alguna función a 3 variables, ¿cierto? Y esa función acá no me la dan, si ustedes ven, ¿sí? Antes me la daban, ¿cierto? Sí, bueno, ¿Sí? sí, Ahora no me la dan, pero sí algo me dicen en evidencia cuál podría ser la función, ¿cierto? Me habla de una distancia, ¿sí? Me dice qué puntos, ¿cierto? Encontrar puntos de la esfera, ¿cierto? Determinados puntos de la esfera que estén más lejos o más cercanos de este punto. sería un gradiente. ¿Cómo? Un gradiente. O sea, el gradiente es al formalizar, pero en términos de distancia mínimo o máximo todavía no sabemos si es gradiente o no, ¿no? ¿Sí? No sabemos porque lo único que la relación con gradiente es cuando yo formalizo el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Pero el problema es así, ¿ves? Yo tengo que buscar una función, ¿cierto? Que cuando encontrar esos puntos, digamos, encuentro, podría ser un punto ahí que lo tengo que buscar, ¿sí? Entonces tengo que buscar una función y después lo tengo que evaluar, ¿sí? Porque es buscar todas las imágenes posibles de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Todas las imágenes posibles, pero ¿dónde? Digamos? Esos puntos tienen que encontrar los puntos sobre la esfera, o sea, tienen que ser aquí, los puntos que yo encontré, digamos, tienen que estar en la esfera, o sea, satisfacer la ecuación. Más z igual. Esta es la restricción, ¿cierto? Entonces, lo único que te dan en el problema, ¿cierto? Los puntos donde encuentras tienen que estar en la esfera, ¿sí? Los puntos donde encuentras, ¿sí? Y esta es una esfera tridimensional porque tiene 3 variables, ¿sí? Tres variables, ¿no? Entonces es la esfera que uno conoce, ¿sí? Entonces dice que se encuentran más cerca y más lejanos, o sea, imaginariamente es esto. Tengo como la esfera así. Tenemos que ver dónde está centrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo la esfera, eso ya está centrado 0, 0, 0, 0. Esta es la esfera. Esta es la esfera ahí. Entonces yo tengo que buscar un punto acá. Un punto, el apropiado. Pero tengo que ver una distancia con este punto que me dan fijo. Punto 3, 1 menos 1. ¿Sí? 3, 1 menos 1. Entonces, el punto 3, 1 menos 1 debería estar por acá. Es el eje X, el eje Y y el Z. Entonces aquí sería 3 en la coordenada X, ¿cierto? Aquí vamos. 1 en la coordenada Y. Y Z, hacia abajo, ¿cierto? Pues este es el punto 3, 1, menos 1. Entonces lo que me está pidiendo, ¿cierto? Algún punto sobre la esfera, por ejemplo esto de aquí, que esta sea de máxima distancia, o la otra que sea, obviamente, de mínima distancia. ¿Sí? Entonces eso es lo que tengo que buscar. ¿Qué punto está con máxima distancia y qué punto está con mínima distancia? Y eso es lo que tengo que averiguar. Entonces el problema es siempre denunciarlo, pero hay que ver cómo los multiplicadores de Lagrange me permiten hacer. ¿Sí? Entonces la pregunta natural, aquí hay una función distancia, porque la distancia es la que quiero utilizar. ¿Sí? La función distancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es distancia entre 2 puntos. Entonces mi función distancia es la que tengo que utilizar. ¿Ven? Porque lo que me dice aquí, ¿ven? Si uno empieza a leer de nuevo, encontrar los puntos de la esfera, yo no sé cuál punto, digamos, puede ser eso, puede ser el que está atrás, ¿cierto? Que se encuentran más cercanos y más lejanos del punto, ¿cierto? Intuitivamente sería muy probable, digamos, que podría ser esto que está acá, lo que les digo, y el más cercano sería el antípodo. Si este es el más cercano,
disculpa, más lejano, el más cercano tiene que estar por acá. ¿Sí? Porque es en relación a ese punto. ¿Sí? Y recordemos que la esfera, este es de radio 4, por eso hay que tener cuidado en el gráfico. ¿Sí? El gráfico. Entonces, la esfera de radio 4, obviamente, es un poco más grande. Entonces, todo de radio 4, ¿no? Está centrado aquí, ¿no? Entonces, todo tiene radio 2, ¿no? Porque este es 4, ¿cierto? Entonces, uno, a mirarlo así, sería 2 alfa. Entonces, todos tienen de radio 2, ¿no? Y centrada en el origen. Entonces, esta es mi esfera que me dice. Y el punto que está acá en cuestión, ¿cierto? Sale del 2, porque de radio 2 sale del 3. Entonces, aquí 1. Y lo que está abajo, ¿cierto? Porque 2 y menos 1. La altura actual. Entonces, ese es el punto que me está pidiendo. 3, 1, menos 1. Entonces, ese es el punto que yo tengo que buscar. ¿Qué puntos están más lejos en relación a este punto? Y el más cercano que está. Entonces, obviamente, los más cercanos tienen que ver por acá, digamos, ¿cierto? Uno por acá, en este contorno que podría ser. Podría ser el más cercano acá en la esfera y el más lejano. Recuerden que la esfera es el casquete, ¿cierto? Es el casquete que está. Entonces yo tengo que buscar lo más cercano y más lejos. Y es lo que me piden. O sea, el más cercano en la esfera sería acá. Y el más lejano sería. ¿Matías tiene que entrar? Ya, gracias. Ok. Me avisa que está. Entonces es simple de entenderlo, ¿cierto? Pero ahora cómo se resuelve matemáticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que optimizar? Una función distancia, ¿cierto? Porque la distancia, yo no sé si es esto de acá, porque va variando, ¿no? Va variando, puede ser eso, todas las posibilidades, ¿no? A lo mejor es este punto de la esfera con eso. Yo no sé cuál es. ¿Sí? Es lo que yo tengo que averiguar. Averiguar cuál es el punto el lejano, ¿cierto? Y el punto cercano. ¿Sí? Y es claro, digamos, como es la esfera, digamos, ¿cierto? Va a haber un punto lejano y un punto cercano. ¿Sí? Lo que no sé en dónde están ubicados. ¿Sí? Es lo que está. ¿Sí? ¿Se entiende la problemática cómo se debe abordar? ¿Sí? Porque vuelvo a leerlo, ¿ven? Me dice, encontrar puntos de la esfera. Yo no sé dónde va a estar ubicado. ¿Dónde va a estar ubicado? Imagínate que está ubicado el punto óptimo, por ejemplo, acá en el polo norte. ¿Sí? Imagina que es este. ¿Sí? Entonces, eso sería el punto lejano. Entonces, el punto cercano debería estar por acá. Pero lo que estoy buscando es ese punto y eso. Pero es una suposición que están en el polo norte y el opuesto, digamos. Pero matemáticamente tengo que evidenciar dónde están. Pero lo que sí tengo que calcular explícitamente es estos puntos. Entonces, como yo no sé dónde se van a ubicar, por eso uno tiene que llamarle variables, porque no sé dónde se van a ubicar. ¿Sí? Entonces, los puntos genéricos, que no conozco, siempre uno le llama las 3 variables, porque eso depende en el espacio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta natural es ¿cuál es la función que yo quiero optimizar? En ese caso sería mi función distancia, ¿sí? Función distancia. Entonces, la f de la función distancia, en principio, lo que van a ver es la distancia de un punto genérico, ¿cierto? Ustedes saben por definición es esto, ¿cierto? ¿Cómo se define la distancia de un punto hacia otro punto? Recuerden que el punto fijo que está acá. Aquí es la que borré, ¿no? Es 3, 1 menos 1.
Entonces, ¿cómo es la distancia de un punto cualquiera al otro punto? Sería 3 menos. ¿Sí? Es la distancia euclidiana, ¿cierto? ¿Sí? O sea, sería x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Más y menos 1 al cuadrado más. Aquí hay un menos, sería más, ¿cierto? Porque menos la fórmula. O sea, considera que el punto inicial es el punto que estoy evaluando. El punto inicial es a dónde estoy mirando las distancias. ¿Sí? O sea, ese tendría El que punto ser fijo. El punto fijo. El que va variando es esto de aquí, porque yo no sé dónde está ubicado. ¿Sí? No sé dónde está ubicado. Por eso lo hago numéricamente, ¿ven? Porque yo no sé en dónde es la buena configuración. ¿Sí? Buena configuración. Pero ahí está, con respecto al punto lejano, está haciendo O esa cercano. función. O cercano, porque no. ¿Sí? Es por decir. Al final sí, este es como el lejano. punto genérico el que está en el Pero lo mismo aquí va a ser variable. Ya. Entonces voy a hacer genéricamente dónde están. ¿Sí? Pero sí tengo que obtener ya dos soluciones. Está obvio, ¿cierto? ¿Sí? Porque si yo encuentro uno más lejos, encuentro uno más cerca. ¿Sí? Porque por un rayo yo puedo meter uno por acá. De todas maneras va a encontrar uno más cerca. ¿Sí? ¿Bien? Eso. El final es el punto que ando, es el punto de la esfera. Que tiene que estar ahí. Pero no, lo que sí no sé qué coordenadas fijas tiene. ¿Sí? Exactamente. Entonces, cuando uno no conoce, siempre pone variables. ¿Eh? Pone variables, ¿eh? Porque lo tiene que determinar. ¿Sí? Esa es la cosa. Y la cosa interesante aquí, miren. Yo tengo que optimizar esta función distancia, ¿cierto? Este para mí lo voy a llamar la función distancia, porque es la distancia real, ¿cierto? La distancia real. Pero siempre hay una cosa bien interesante en matemáticas. Como siempre, hay una raíz algebraicamente tengo un problema, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que voy a optimizar es sin raíz. Y después, ese problema que lo resuelvo, simplemente, por ejemplo, si el valor óptimo es en cierta posición, ¿cierto? La evaluación sería en esto con raíz, porque la distancia es la real. ¿Sí? Entonces, el problema que yo lo tengo que plantear es lo mismo. Entonces basta resolver un problema alternativo, ¿cierto? O maximizo o minimizo. No la raíz cuadrada, sino sin raíz cuadrada, que para nosotros es más fácil, ¿cierto? X menos 3 al cuadrado más. ¿Sí? Entonces yo voy a maximizar eso y en la misma restricción. Sujeto que eso tiene que vivir en esfera. 7 cuadrado igual. ¿Sí? Entonces son dos problemas diferentes, ¿eh? Uno es con, porque el verdadero es este, ¿cierto? Porque tiene dos problemas, ¿no? Uno le llama problema 1, problema 2, con raíz, ¿cierto? Maximizar o minimizar. Son dos problemas diferentes, ¿cierto? ¿Sí? Uno sin raíz y el otro con raíz. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿eh? Si yo resuelvo este problema, que es más fácil por sin raíz, con eso yo estaría resolviendo esto. O sea, la cosa interesante es por qué. Por ejemplo, aquí yo voy a encontrar óptimos. Aquí voy a encontrar óptimos. Por ejemplo, el óptimo para este problema es 0. ¿Sí? Es el óptimo. ¿Bien? ¿Sí? Yo quiero el que tenga mayor distancia. Aquí nos está calculando la distancia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el óptimo para esto? Simplemente, el óptimo para esto sería así. O sea, porque esto es la evaluación para esta función. Pero el óptimo para esto es exactamente la raíz de esto. Dice 0. Porque esto solo eso, diga. Pero sí. Más. Pero lo que quiero decir es el valor que obtuve de esto. Imagina que sale 20, por ejemplo, y el valor que resuelve el problema es la raíz de 20. Entonces, primero resuelvo esto,
y después le saco la raíz y es el valor por la distancia. Pero los óptimos son los mismos. Los óptimos son los mismos. ¿Y eso por qué es interesante? Porque la función raíz cuadrada es una función creciente. Una función creciente. La información que yo tengo con esto se puede heredar. Es por el hecho de que aquí la función es creciente. ¿Sí? Porque yo estoy resolviendo simplemente algún valor que obtuve acá, simplemente lo x0, que no es el x0 obviamente, x sería la raíz de ese valor. Entonces eso es importante. ¿Sí? Entonces el problema que voy a resolver, le voy a hacer este de acá, y después van a ver cómo se replica. ¿Sí? Eso es típico solo para evitar la raíz cuadrada. Típico. Si uno quiere resolverlo directamente, van a ver que sale exactamente los mismos óptimos, ¿cierto? Los mismos óptimos, solo que van a cambiar de la evaluación con la raíz. Nos vamos a dar cuenta cuando resolvemos el problema. Van a tener en mente cada uno de ellos cuál es la raíz del efecto. Pero la raíz del efecto aquí es importante, porque es la que el gradiente. ¿Sí? Los gradientes, pues aquí es este de aquí, pero aquí que viene la raíz. ¿Sí? Por eso que van a entender cuál es la raíz. Por preguntarlo, ese es el máximo, ¿cierto? ¿Ah? Ese es el máximo. ¿El máximo o el mínimo? ¿El mínimo cómo se interpreta? El mínimo tiene que ver, porque yo voy a encontrar, si encuentro uno, si encuentro dos, ¿quién es el más grande en evaluación? ¿Sí? Yo voy a encontrar al final dos puntos. Si aquí hizo 0, hizo otro punto, ¿cierto? Aquí se está dos puntos, ¿cierto? Y simplemente tengo que evaluar quién es más grande acá. Evalúo acá, me sale un valor. Entonces tenemos que ver cuál de ellos es el más pequeño y cuál es el más. ¿Sí? Simplemente. ¿Sí? Entonces si son iguales, solo hay un valor. Entonces hay que decidir si es máximo o mínimo. Pero si en caso se distinguen los valores, ya uno es mínimo y otro es máximo. ¿Sí? Pero eso de qué depende? De los valores que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces ahora ya entendimos cómo es la idea, ¿cierto? Ahora hay que tirar mano, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Los problemas son así. Primero hay que buscar la estrategia, ¿no? De hecho, esta cosa interesante, por ejemplo, si uno piensa en los problemas de satélites, ¿cierto? ¿Sí? Uno trata de ubicar dónde tengo que ubicar el satélite, ¿cierto? Para que tenga siempre una distancia, por ejemplo, en relación a otro punto. ¿Sí? Entonces siempre hay ideas así geométricas que vienen de la vida cotidiana, digo, ¿no? ¿Sí? Y hay una teoría que estudia todo esto, dónde uno pone el satélite, ¿cierto? Para que permanezca alrededor del Sol o de la Tierra, pero esté a cierta distancia, ¿cierto? No ponen por poner, digamos, ¿cierto? Entonces ellos ponen en una cierta órbita y de ahí la órbita ya, ¿cómo se llama? La mecánica hamiltoniana o newtoniana, digamos, ¿cierto? Se encarga de todo ya cuadrarlo, digamos. Por eso que ellos ponen un cierto punto, ¿no? Después saben ya cómo orbitar, digamos, ¿cierto? Entonces ellos después saben cómo es el control, ¿cierto? De hecho, la tecnología está hecha con eso, ¿cierto? En buscar un punto donde ubicar, ¿sí? Pero esto un poco más intuitivo, pero es bien. Entonces, ahora vamos a resolver este problema, ¿bien? Y la pregunta es, ¿por qué tengo que usar Lagrange? ¿Sí? ¿Por qué tengo que usar Lagrange? Porque hay una funcional que tengo que minimizar o maximizar, pero hay una restricción. Entonces, siempre cuando hay restricción, inmediatamente ustedes piensen en Lagrange. La restricción. Ustedes podrían resolverlo sin restricción, digamos, pero ¿cuál es lo complicado aquí? Tú puedes despejar z en función, o x y en función del otro, pero ¿qué hay en el costo? Una raíz, ¿sí? Hay una raíz aquí, y lo pueden reemplazar aquí, ¿ven? O sea, yo puedo reemplazar acá y volverlo esto un problema sin restricción.
Es como que caen los problemas que nosotros habíamos visto, máximos y mínimos locales, ¿verdad? Ahí no había restricción. ¿Sí? Solo iba directo al derivas parciales y iba a la hessiana. ¿Sí? Entonces, esta es la gran potencia de Lagrange. Nos dice, usted no necesario despejar esto, sino usar en lugar de la restricción el multiplicador de Lagrange. Es lo que es. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas restricciones? ¿Cuántos multiplicadores usa? Bien. Dime. Bien, déjame ver. Puede ser que. Gracias. Siempre interrúmpame porque uno. A veces no. Entonces voy a usar esta parte de acá para no estar moviendo mucho, ¿te parece? Ah, se movió. Sí. Vamos a estar levantando toda la tarde la mano, ¿eh? Voy a escribir en esta parte, ¿eh? A ver, tú me vas indicando, Andrea. Ahí visualizo esta parte de la pizarra, ¿no? ¿Dónde estoy escribiendo? Ángelo. Ahí no visualizo, ¿verdad? ¿Ahí lo ves? Sí. Ya, ahí. Voy a tratar de escribir en esta parte para que no. ¿Ah? Parte de abajo. Ah, pero no ves en dónde estoy escribiendo. Sí, curioso. Ahí no ves nada, no es la. ¿Qué está compartiendo ahí, Ángelo? La cámara está para abajo. Eso, Blanco. Eso ve. Eso es lo que ves, ¿no? Exactamente. Ahí se abrió la ventana. No, sí, sí. Ahí se está moviendo, se está moviendo. Ahí, Ahora vale. Ahora sí, ven. Ahora sí, hacia su lado. Ángelo, Por el lado. giro a la izquierda. Ahí va. Ah, ok. Ahí está. Perfecto. Entonces ahí voy a empezar a escribir, ¿eh? Y voy moviendo ahí. Ahora sí, ¿verdad? Parece lo que. Estaba viendo el piso, ¿eh? Ya, disculpa, Ángelo. Se mueve a veces. Está girando, güey. Sí. No, ahora parece que está bien. Con la cámara está allá. No, sí, está muy bien. No, aquí Entonces, no está este. Ahí se ve bien, se ve bien. Ahí. A ver. No, se está montando para Para allá. el otro lado, para la derecha. No aparece, ¿verdad? Sí, el otro lado. Aquí Ahí, el otro lado. Ahí va. ¿Cómo está? Aquí está inverso. Ahí Ahí parece. parece. movimiento automático. ¿No? Sigue un poquito más. Falta un No poco seguía, más. no seguía los otros. No estamos con el profe. Sí. No, porque está abriendo la. Qué raro, porque Pues para acá, mira sigue, cómo sigue. aparece la Ahí. Sigue más. como espejo. Por ahí va. Ahí se ve. Ah, ok. Característico. Sí. Ahí, ¿verdad, Ángelo? Ahí. Sí. Justo donde voy a escribir, ¿verdad? Ahí está. Está escribiendo como. Ahí. Está escribiendo por allá. Ya, ok. Pero ahora voy a formalizar el problema en el lenguaje de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, el problema ahí, problema vía Lagrange, ¿cierto? Ese es, ya interviene con los gradientes, ¿verdad? El gradiente de la. Voy a usar la misma función, ya saben a qué me refiero la función.
a la sin raíz cuadrada. ¿Bien? Después tengo que resolverla con raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces esto es sin raíz cuadrada, ¿cierto? Gradiente a las tres variables. Y como hay una restricción, un parámetro. Siempre así. Lo único que dice que los gradientes uno es múltiplo del otro, ¿no? Eso. ¿Bien? Ahí está en términos de la geometría, los gradientes, lo que dice que comparten, ¿cierto? Uno es múltiplo del otro y la restricción, más la restricción. Pero la restricción es los puntos donde tengo que ubicarlo, tengo que buscarlo en la esfera, ¿sí? Entonces lo que significa, tienen que satisfacer la ecuación. 7 cuadrado igual a... Esa es la forma de formular los problemas. ¿Sí? Lagrange porque hay una restricción, por lo tanto es multiplicador. ¿Sí? Voy a ponerle en la prueba con dos multiplicadores. ¿Sí? No. Ese es interesante, ¿no? No, pero con uno está bien, para entender. ¿Verdad? Bien. Y ahora, ¿qué es lo que uno hace? Lo lleva a la parte matemática. ¿Sí? Lo lleva a la parte matemática y simplemente lo reemplaza. Es igual como el ejemplo anterior, ¿no? Solo que uno tiene que, en la parte algebraica, tiene que tener cuidado cómo resolverlo, el X, el Y, el Z, y cómo se usa el lambda para encontrarlo. Siempre es eso, ¿no? Bien, entonces siempre tienen que contar. Miren, ¿cuántas variables hay? 1, 2, 3, más un lambda, 4 variables. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y aquí cuánto me sale? Me salen 3 ecuaciones, ¿sí? Porque los gradientes tienen derivada parcial respecto a X, respecto a Y, respecto a... Ahí tienen 3 ecuaciones. Más esta de aquí, 4. Entonces eso es lo que tienen que siempre ir contando. ¿Sí? Entonces aquí sería la derivada parcial respecto a X, ahí, ¿no? Es la notación que estamos usando. Derivada parcial respecto a Y. Derivada parcial respecto a Z. Y la restricción, ¿eh? Ahí están, tienen las 4 ecuaciones, ¿cierto? Esa es la definición. Después lo actualizan y pasan con lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, derivada parcial respecto a X, ¿no? Mi F aquí, ¿ven? ¿Sí? Entonces sería 2, ¿cierto? ¿Sí? 2 veces. Por la regla de la cadena, ¿cierto? Sería así, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? 2, X menos 3 por la derivada de la base que es 1. ¿Sí? Bien. Esto de aquí es lo mismo, lambda, ¿cierto? Y aquí. La función g, recuerden que aquí esto lo tienen que pasar para acá, ¿cierto? Pues aquí te sale g, x y z, simplemente es esto, ¿no? Disparado. Menos 4. Menos 4. ¿Sí? Porque tiene una función a de 3 variables, ahí está la. ¿Sí? Entonces simplemente respecto a x de nuevo, aquí 2x. ¿Sí? Mira que el 2 se puede anular, ¿eh? Entonces, pero van de a poquito, van viendo la parte. Lo mismo al otro, ¿no? Son como especie de simétricos, ¿cierto? Aquí sería 2. Aquí hay que tener cuidado con el signo, ¿no? ¿Cierto? Pero es menos 1, lambda 2. Aquí no hay problema porque es simétrico todo, ¿ves? Todo lo mismo, cambia. Aquí simplemente z máximo. Eso porque así dan los datos de los problemas en el punto donde están. Igual, lambda 2. Hasta ahí parece inocente el sistema, ¿cierto? ¿Sí? Y la restricción, siempre cargar la restricción. X cuadrado. Y esto es la gracia, ¿eh? Netamente algebraico. Tiene mi ecuación 1, 2, 3. Y de ahí uno tiene que resolver cuál es lo. ¿Sí? Entonces ahí queda ingenio de cada uno. ¿Ves? Ahí ya no hay estrategias,
cómo se resuelve, ¿cierto? Pero uno siempre da algunos alcances, digamos, que depende mucho de la ecuación, digamos, va cambiando. En este caso, por ejemplo, tienen que eliminar porque el álgebra es así, ¿cierto? Pero con otro problema a lo mejor eso no se simplifica, ¿sí? Como el ejemplo anterior, no había mucha simplificación. Bien, entonces ahí tienes que se te reduce un poquito el problema. Ahora voy a cambiar un poco la pizarra para que se vea bien. Creo que aquí puedo ir avanzando para no correr mucho la pizarra. Bien. Entonces al final tienes que mirarlo en la forma más simple, ¿no? X menos 3, lambda X, menos 1, lambda Y, y aquí Z más 1, lambda Z. Y este es un sistema no lineal por el efecto de la restricción. Por ejemplo, aquí es lineal, ¿se dan cuenta? Aquí no. Entonces aquí tienen lo siguiente, ¿ven? Lo que voy a hacer en estas ecuaciones voy a usar la información de lambda. Cada uno, por ejemplo, aquí, ¿ven? Porque yo puedo factorizar el x, ¿cierto? Y de alguna forma despejar el lambda. ¿Bien? Entonces, porque es una cuestión lineal. Entonces, miren lo siguiente. Esta primera sería así. Esto lo paso para acá, ¿cierto? X menos lambda x igual a 3. ¿Sí? Aquí factorizo el x, ¿cierto? Sería 1 menos lambda igual 3. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado cuando uno pasa a dividir, ¿no? Porque uno está tentado a despejar el x aquí, ¿cierto? En función de lambda, pero tienes que preocuparte qué pasa cuando el lambda podría ser 1, ¿sí? Porque el lambda yo no conozco, ¿sí? Entonces queda todavía lambda igual a 1. Siempre uno hay que dejarlo como incógnita porque podría ser una solución, digamos, y me podría ya ahorrar el tiempo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Bien? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando lambda es 1? Porque podría ser 1, ¿sí? Porque yo no sé la naturaleza de lambda. El lambda es un parámetro, es desconocido, ¿sí? Entonces siempre hay que preguntarse qué pasa en este escenario. ¿Bien? Bien. Entonces, por el cuanto lo dejamos ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo despejar aquí, puedo despejar el x, ¿cierto? O sea, sería 3 sobre 1. ¿Sí? Puedo despejar. ¿Sí? Entonces, el x obviamente es lo que está haciendo dependiendo del lambda. ¿Sí? Es lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, de la misma forma se comporta la ecuación 2. Yo puedo despejar también y. ¿Sí? Entonces, esto sale de la ecuación 1, para que me vayan siguiendo, ¿cierto? De la ecuación 2 hago lo mismo, ¿cierto? O sea, yo puedo despejar y. ¿Sí? Esto de nuevo lo paso para acá, ¿cierto? Y el 1 pasa para allá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el i vale, en lugar de 3 cambio por 1, ¿cierto? Sobre. Entonces, el i también depende del lambda, ¿sí? Y lo mismo en la ecuación 3, ¿cierto? La ecuación 3 aquí. Esto ya lo puedo borrar, ¿sí? En la formulación, ¿sí? Tómenle una fotito ahí porque siempre es estándar, es casi lo clásico. Vamos por aquí. Entonces al final tengo así, ¿no? Actualizándole el x, 3 con lambda, el y 1 sobre 1 lambda, y
Z. El Z va cambiando un poquito porque es más, ¿cierto? Pero hace lo mismo. Sería menos. Menos también 1, ¿cierto? 1 sobre 1 menos. ¿Sí? Porque esto pasa para acá, ¿no? Menos 1 para allá. ¿Sí? Por eso acá aparece menos. Y esto de acá es lo mismo, ¿cierto? Porque esto pasa para acá. Porque todos estos le pasaba para acá. Y esto también de aquí. ¿Sí? El Z con Z hacia abajo. ¿Sí? Entonces todos son 1 menos lambda como cociente, 1 menos lambda, pero este es menos porque aquí era más. Abajo queda uno más lambda. ¿Ah? Abajo debería quedar uno más lambda. No, porque este es el menos. Ah, O lambda menos 1. Sí, pero lo estoy manteniendo solo para que se vea el mismo. sí, pues, pero Pero es negativo, ¿no? ¿Cómo te queda ser el factor de...? O lo hago en una cuentita rápida. Z más 1 igual lambda C más 1. ¿Sí? Entonces esto lo pasamos para acá. Sería Z menos lambda Z igual a menos 1. Ah, ¿Sí? ok. Ya. 1 menos lambda. Por eso que pasa. Sí, sí. ¿Sí? Y hasta el momento, si ustedes ven, solo usaba 1, 2 y 3. Esto aparece de 1, ecuación 2 más ecuación. Nada más. Todavía no le he usado la restricción, si ustedes ven. ¿Sí? Y ahora vamos a usar la restricción, ¿cierto? ¿Qué es lo que es natural de reemplazar? El X, el Y y el Z, ¿verdad? Y me sale una ecuación en función de lambda. ¿Sí? Entonces eso está bueno porque yo tengo que resolver una ecuación solo con lambda. Entonces con la obtención de lambda, yo ya puedo saber quién es el X, quién es el Y, quién es el Z. ¿Cierto? Entonces ahora usamos la restricción. ¿Cierto? ¿Sí? La restricción. ¿Sí? Entonces simplemente el X, el X lo reemplazo por el correspondiente. ¿Sería? El partido por 1 menos lambda. Eso. El cuadrado, ¿cierto? Más 1 menos lambda. De hecho, uno debería hacer un cambio variable aquí también, porque después más. El 1 no participa en nada, ¿te das cuenta? Porque ayuda a todo. Igual cosa. ¿Sí? Entonces aquí sería 9, 1 menos lambda. Déjeme poner uno ahorra tiempo. Vamos a usar 1 menos lambda. Un cambio de variable, ¿cierto? Para no estar. Después lo vemos dónde se puede actualizar. Entonces sería así. Entonces sería 9 sobre beta al cuadrado, ¿cierto? Más 1 sobre beta cuadrado más. ¿No es menos? No, porque el cuadrado. Ah, porque el cuadrado está todo ¿Sí? eso. ¿Eh? Entonces, el mínimo común es beta cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso lo cierro. Entonces, beta cuadrado sería 9. Porque es una homogénea, ¿no? Sí. Más 2 sería así, ¿no? 9 más 2. Número 4 menos 4. Igual a 4, ¿cierto? ¿Sí? Igual a 4. Entonces sería 11, ¿cierto? Sobre el cuadrado. ¿Sí? Yo tengo una ecuación súper simple. ¿Sí? Entonces sería A raíz de 11 cuartos. 11 cuartos. Más menos. Raíz de 11 cuartos. Ahí, beta cuadrado. ¿Sí? Entonces beta. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿cierto? ¿Sí? La raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es el valor de beta. Pero el beta es. Lo reemplazo aquí, ¿cierto? Porque me sirvió solo. Vieron que el cambio de variable ahí de harto para que las cuentas salgan simples. ¿Sí? Entonces beta sería así, ¿no? Entonces al final 1 menos lambda, que es el beta, ¿cierto? Es
Entonces hay dos lambdas que me van generando, ¿cierto? Sí. Entonces por eso ¿qué es lo que decíamos al inicio? Hay dos puntos, uno que hace mínimo y otro que hace máximo. Entonces aquí digamos, uno primero sino más para uno quedarse con uno, ¿cierto? Porque entonces el lambda sería 1 más para acá, ¿cierto? El lambda, ¿cierto? Sí. O sea, 2 menos raíz de 11, ¿cierto? El lambda lo pasé para allá, ¿no? 1 menos sería 2 menos raíz de 11 es el positivo, el negativo, y el negativo digamos lo mismo, ¿no? 1 menos lambda igual menos, y hago lo mismo, paso por acá, 1 más lambda, ¿sí? Y aquí sería 2. Es el otro lambda. Uno es con menos y el otro con más. ¿Sí? Y ahora ya estamos en las condiciones de encontrar ya para cada lambda tengo su correspondiente x. Para cada lambda tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tripleta que estoy buscando? El x, el y y el z. Entonces, cada lambda me genera mi propio x y z. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, tengo el primer punto. Eso que proviene del más, lo podemos denotar así, ¿cierto? Porque corresponde a donde encontré el lambda más. ¿Quién es el x ahí? Es 3 sobre 2. ¿Sí? 3 sobre 1 menos lambda. Pero el lambda está acá, ¿ves? El más sería. Recuerda que el menos ahí, aquí tengo que cuidado. 2 menos. Esa es la primera, ¿cierto? Es el x. ¿Sí? Lo mismo pero con 1, ¿cierto? 1 sobre 1 menos. Y el otro es menos. Ahí. Ese es el punto más. ¿Bien? Después aquí se la cuentita y se puede el punto P menos. Lo mismo. O sea, ahora 3. Y aquí en lugar de menos es más, ¿no? Sí, lo que estoy. 1 menos, 1 más, menos. Y ahí están los dos puntos que estoy buscando. ¿Quién es el máximo o el mínimo? Simplemente hay que evaluar cada uno de ellos en la función. Y ahí me va a salir una cantidad máxima y una cantidad mínima. Y ese es el valor que estoy buscando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuánto sale esa cuantita? A ver, simplifican, será fácil, ¿no? Sí, debería ser fácil. De hecho, debería dejarlo. Mira, yo lo reemplacé para ser explícito, ¿no? Pero yo podría haber usado esto, ¿cierto? Porque 1 menos lambda ya lo tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me cuenta? ¿Sí? Solo que lo evidencié eso para que se vea que todo ya está calculado. Pero yo puedo hacer bien explícito, es
3 y 1 menos lambda. Entonces me perdí Uno por una menos parte. lambda. No. ¿Cómo? Aquí hay que Pasó pasar una parte donde había que pasarlo al cuadrado porque le sacamos la raíz. Ahora hay que No, pasar sí, la raíz. no. Se supone que aquí tiene dos posibilidades, ¿verdad? Que 1 más lambda es el positivo, ¿cierto? O 1 más lambda, disculpa, 1 menos lambda, el positivo o el negativo. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazarlo acá, digamos. Porque 1 menos lambda está fijo aquí. O sea, puede ser. Puede ser raíz de 3 sobre 2, disculpa, raíz de 11 sobre 2. Claro, no hay- O puede ser el, ¿dónde está aquí? El más, y aquí el menos raíz de 11 sobre 2. Que es lo mismo, solo que miren. A ver. Porque yo quiero este x, por ejemplo. Al más, ¿cierto? Al más. Entonces, tengo aquí. El x es 3 sobre 1 menos lambda. ¿Sí? Entonces, bien. 3 sobre 1 menos lambda. Pero estoy en el caso positivo. El caso positivo, 1 menos lambda es raíz de 11 sobre 2. ¿Verdad? Raíz de 11 sobre 2. ¿Sí? Y esto de aquí, extremos y medios, sería 6. 6 sobre 2. Si yo quiero racionalizarlo, puedo racionalizar. Si lo quiero así. Es lo mismo. No quiere decir. ¿Okay? Y lo mismo para el i. En este caso es 1 sobre raíz de 11 medios. Es lo mismo. 2 sobre 2. ¿Sí? Esto es lo mismo, si quieren escribirlo. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces era para efectos de que la función distancia era la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No, nada, aquí todavía no está usando. Todavía no ha llegado ya. No ha llegado. No ha llegado. Solo he llegado, he optimizado la función sin raíz. Sin raíz. ¿Sí? Por eso Sin era la raíz. pregunta. Exactamente. ¿Sí? Esto es para la sin raíz todavía. Ya. Ahora, lo que sí, estos óptimos sirven para la raíz. Solo que el valor cambia. ¿Sí? El valor que me piden no es sin raíz, sino con raíz. ¿Sí? Eso es lo que dice. Exactamente. Y lo mismo aquí el z, ¿cierto? Menos 1, ¿cierto? 11 medios, o sea, menos 2. ¿Sí? Entonces, este mismo cuento, simplemente lo que estoy diciendo acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 6 sobre 11, ¿cierto? Acá se 2. Sí. 11, ¿cierto? Y acá menos 2. No se veía. Es lo mismo. ¿Sí? Toda esta cuentita que estaba hecho acá es lo mismo que está hecho. Solo que volví un paso anterior porque estaba casi listo. ¿Sí? No es necesario. Bien. Entonces ya tengo el P más y tengo el P menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora me piden. Entonces, lo que tengo que averiguar, ¿cuál de esos dos puntos tiene mayor imagen? ¿Cierto? Porque tiene que ver con eso. ¿Ves? Entonces, lo que vamos a reemplazar aquí, este punto, vamos a reemplazar en nuestra función. Primero en la función que hemos optimizado. ¿Sí? ¿Cuál era? Sin raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? O sea, esto lo vamos a optimizar, a reemplazar aquí, ¿no? Era x menos, ¿cuánto era la función distancia? Punto 3, ¿cierto? X contra ya lo borré. Era la raíz de X menos 3, ¿cierto? Sí, tengo que reemplazarlo, de los ¿cierto? puntos. Más y menos 1, ¿cierto? Sí, 7 más 1. Más 7 más 1. Ahí tengo que reemplazarlo. Pero cuando x igual, o reemplazo en p más. ¿Se sobreentiende en dónde lo voy a reemplazar? Sí. ¿Sí? Entonces reemplaza aquí. Entonces sería, este es el óptimo, entonces sería así, ¿no? 6 medios. Simplemente reemplazo, ¿no? 2, 3 de 11, menos 1,
Todos son con Igual que la- más 1. ¿Sí? Eso es con la raíz cuadrada. ¿Sí? Lo que tú quieres, el valor óptimo, simplemente a esto le saco la raíz cuadrada, ¿no? Porque la función original es la raíz. Distancia. Esta misma distancia. 6, Está ahí, partido por 2, partido por 11. ¿Cómo? Partido por 11. Sí, con todos, ¿no? Aquí con 11, ¿no? Todos con 11. Y 2. Entonces aquí me va a salir una cantidad, ¿cierto? Y ahora me falta el otro punto, el con más. ¿Bien? Lo mismo hacemos con. Pero vamos a reemplazar de nuevo acá. ¿Ves? De nuevo acá, pero en lugar de esto, cambia con este signo. ¿Sí? Cambia con este. O sea, al cambiar con signo, entonces, ¿qué cambiaría? Menos. Entonces, en lugar de esto sería, cambiaría con menos la cantidad, ¿cierto? Entonces, aquí aportaría con menos. En lugar de esto, veo por acá, ¿cierto? Que lo reemplacé. Pero aquí aportaría con menos. ¿Cierto? Menos, entonces aquí aporta menos. Es el P menos. Estoy buscando. P más, pero con valores negativos. Negativo, ¿cierto? O sea, es lo mismo que ese, ¿no? Menos 6. 6 raíz de 11 partido por 11. Segundo, Menos tendría aquí que menos, ¿verdad? Menos 2. Y el otro es más, porque menos, no. 2. ¿Ven? Y van cambiando, porque si aquí uno ve dónde van cambiando, ¿ves? Aquí menos, ¿cierto? Entonces aquí va a aumentar la cantidad. Menos y aquí más, ¿ven? Aquí en lugar de restar va sumando. Y simplemente hay que ver cuál es la cantidad máxima y ahí está el resto. ¿Sí? Pues esto de acá también, el valor. Y ahí van a encontrar quién es el más pequeño y quién es el más grande. ¿Bien? ¿Y cuándo ocupamos la restricción? ¿Cómo? Hace El rato. sistema coseno. Acá. Sistema coseno. No, en una pura ecuación. Claro. ¿Sí? Sí. Despejamos lambda para aquí la restricción. Sí. Por eso dice, usamos la restricción aquí. Es la clave aquí. Al final estamos usando las 4 ecuaciones. Profe, y de manera general, ¿cómo es cuando tengo más de una restricción? Ya, eso es lo que La mencioné. forma general, no meter. Como tengo dos restricciones, tengo que sumar dos gradientes. Lambda, suma nomás. El múltiplo de gradiente con gradientes, suma de gradientes, pero con su respectiva proporcionalidad, ¿no? Sí. Pero si tienen que sacar gradiente, o sea, si tienen que hacer evaluar puntos de manera. No, lo mismo, solo que ingresa otro parámetro a la ecuación. Puedes borrar esto, ¿verdad? ¿Pero este ejercicio terminó, profe? Sí, ya terminó. Hay solo que ver cuál es el más ¿Cuál es el grande. máximo, cuál es el Calcular el máximo. En uno de ellos está. Y en eso. Calcular los módulos. Sí, entonces está bien. 6, 2, menos 12. Y el otro menos el otro. El más cercano es en el positivo y el más lejano en el negativo. Esto te da el más cercano, el más lejano. ¿Ven? Simplemente. Lo que me preguntaba, por ejemplo, aquí. Entonces aquí con dos restricciones, ¿cierto? Entonces el problema de maximizar es lo mismo. Tiene que tener alguna función que maximice. Y aquí tiene que haber dos restricciones. Que uno, por ejemplo,
dos restricciones, dos condiciones, digamos, sobre las variables. Y la formalización, como hay dos restricciones, esto, un parámetro y otro parámetro. Y simplemente, ¿cómo se formula? Simplemente lo mismo, ¿no? Gradiente de f, lambda g1 más b. Y la restricción g1 igual a 0 y g2. Y aquí interviene la información con los dos. Aquí conecta el dato. Pero la misma formulación, solo que más ecuaciones. O sea, una ecuación con parámetro. Entonces, ¿cuánta ecuación? Una ecuación más, un parámetro más. Al final, antes era 4 ecuaciones, ¿verdad? Si agrego otra, sería 5 ecuaciones. Porque me genero uno, pero genero otro parámetro. ¿Sí? Pero tengo que mezclarse. Acá se van mezclando, las dos, sin interactuar. Y después de aquí, con esto también tienes que interconectar. Entonces, pero es un sistema con una ecuación más, ¿te das cuenta? Una ecuación. Pero la cantidad de variables siempre sigue la misma, x y z. ¿Sí? Solo que aquí agregas, esta es la clave aquí. Y aquí puedes sumar una cantidad. ¿Sí? De hecho, cuanto más restricción es más real el problema que están resolviendo, digamos. Porque siempre hay un problema con una única restricción. ¿Bien? Por ejemplo, el punto que nosotros estábamos calculando, a lo mejor no solo esa distancia, sino que también Tiene que cumplir otra condición. una condición, por ejemplo, que esté sobre una recta, por ejemplo, ¿ven? Aparte de ese punto, que esté en alguna recta con alguna pendiente. Entonces ahí tienes otra restricción también, ¿sí? No solo que ese punto, sino que también pertenece a alguna recta. Ahí tienes otra restricción. Pero eso se formula, depende del problema. Y ahora lo que nos queda, 8 minutos. Porque tenemos que entrar en el tema de lo que ustedes tanto querían. No. Integrales. No, bien. Integrales. Eso integrado. Mira, voy a hacer una pequeña introducción en 10 minutos. ¿Cuánto queda? Sí, 10 minutos. Una introducción de integral, ¿de qué se trata? Dejamos un poco las derivadas parciales, ¿cierto? Y vamos a integrar. Entonces, ese es un tema súper interesante, pero tiene mucha aplicación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Digamos, ¿no? El requisito aquí es saber derivación, ¿no? Eso sí hay que saber derivación. Entonces, ¿qué significa una integral? Una integral es como el proceso inverso de la derivada, en algún sentido. Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo busco una función que también dependa de x, ¿cierto? Busco una función tal que cuando yo derivo la función, lo tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces, la manera de encontrarle vamos a explicar a nosotros cómo lo encontramos. Cuando yo derivo, simplemente coincide con él. Entonces, porque ustedes saben derivar, saben derivar la función. Entonces, lo que yo voy a encontrar otra función, pero cuando yo derivo la función que encontré, justamente, por eso es que es importante saber derivar, pero cuando yo derivo, justamente me sale la original. Entonces, es como el proceso inverso de la derivada, por eso se llama antiderivada. Por ejemplo, pues, para hablar de esto de aquí, entonces, la notación que hace uno, f su derivada, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la notación. Y esto se denota así, ¿cierto? Derivada de f respecto a la variable que estás viendo. Es el término de la derivada, ¿cierto? La notación. El término integral aparece un simbolito así, ¿no? Entonces, en lugar de decir derivado, ¿cierto? Uno hace especie. Esto es una que aparece con una suma, ¿sí? Y después lo vamos a explicar por qué es una suma natural que después uno hace. Entonces, es la manera de decir, en lugar de derivar, voy a integrar. Ese es el lenguaje. Y esto aparece, que ustedes ya lo usaron en derivadas, ¿cierto? Sería un diferencial. Entonces, este diferencial, ustedes en algún momento cuando hicieron derivadas, tocaron con ese diferencial.
¿sí? En algún momento. ¿sí? Entonces, mírelo como si fuera un elemento solo que significa a la función que me dan, lo voy a integrar respecto a la variable, en algún sentido. Bien, entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿qué me dan aquí? Para el ejemplo base. Que le voy a decir, ¿cierto? ¿Sí? Esa función, yo lo voy a integrar. Entonces, ¿qué significa? Es buscar una función grande, que cuando yo derivo me sale de acá. Cuando yo derivo. Entonces, ¿qué función o qué categoría? Cuando yo derivo me tiene que salir x cuadrado. ¿Qué función sería? Sería dentro de las categorías de los polinomios, ¿cierto? Porque cuando yo derivo me sale un polinomio. Tiene que ser x cubo, creo. ¿X cubo cuánto? 3x cubo partido por 8. Por 3, ¿verdad? Porque cuando yo derivo, justamente me sale esto de aquí. ¿sí? Entonces, la gracia de esto de aquí, no solo cumple esto, sino cumple también El 3 plus. cualquier constante. El 3 está aquí. Pero el de arriba, ¿o no? No, porque, a ver, si estaba acá, 3 menos 1. si estaba acá, sería 3x cuadrado, 3, ¿cierto? Me sobraba un 3. Pero como no está el 3, tengo que dividir. ¿Sí? Tengo que dividir, ¿cierto? Entonces, eso. Bien. Entonces, 3x cubo sobre 3, ¿estamos bien? Porque deriven aquí. ¿Cuánto derivan esto? Al derivar eso, las constantes salen afuera, ¿cierto? Porque un tercio es una constante. ¿Sí? Cuando ustedes derivan acá, un tercio, ¿cierto? Porque derivarían sobre esto. Derivarían sobre esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto es? Un tercio, 3x cuadrado, ¿cierto? Porque así se derivan las potencias. Sería un orden menos, ¿sí? O sea, justo me sale lo que se llama el integrando. Pero la pregunta es eso, o sea, yo tengo que adivinar siempre de qué proviene. Cuando es polinomio es fácil, ¿verdad? Pero el problema es cuando me cambian de función. ¿Cómo yo adivino? Ya no es tan fácil. ¿sí? Ya con los polinomios, ya sé qué es esa categoría. ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, no solo es una función, sino también una constante. Cuando deriva una constante es 0. ¿sí? Pero lo que están mirando aquí, miren, tiene la función x cuadrado. X cuadrado. Cuando yo integro, me sale otra función. ¿sí? Cuando yo integro, me sale una función de otro grado. ¿sí? Entonces, de otro grado sería las x cubo. Las x cubos salen así, ¿no? Los gráficos son así. Es decir, la x cubo sin constante. Y la constante lo que hace es sumar hacia arriba y hacia abajo, porque la constante aquí es arbitraria. Entonces puede ser así. Puede ir sumando. Ese es el diferente. Y eso, la C era porque no se sabía cómo era originalmente. No, porque la definición básica es lo que les dije. Yo tengo que encontrar una función que cuando yo derivo satisface lo que está dentro, por integral. Entonces, cumple solo eso y también cumple una constante. El SC, porque puede ser cualquiera de esas. Cualquiera de ellas satisface esa solución. Cualquiera. Entonces, esto es cualquiera, ¿no? Este es x cubo sobre 3 más 20, menos 20. Aquí sería hacia abajo menos 20. Acá sería x cubo sobre 3 más 20. Toda esa familia son parte de esta solución. Entonces, estas integrales, de hecho, se llaman impropias porque tienen infinidad de soluciones. ¿Y cuándo es única de ellas? Cuando se va a hablar de integral definida. El rango. Integral definida. Exacto. ¿En qué rango voy a integrar? Y eso se interpreta como un área. ¿sí? Pues vamos a ver que la condición natural es así. Pero viene esa motivación, ¿ven? Entonces al final es esto. Miren. Tengo la x cuadrado, la integral que mírenlo como un operador. El operador derivar, el operador integral. ¿Me salió? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente, cuando tú derivas, recuperas. Por eso se llama la antiderivada. ¿Sí? La antiderivada. Algún proceso de la integral, pero cuando yo derivé, volví a la anterior. ¿Sí? Y esto se llama la antiderivada. Entonces, con esa idea,
es porque estás a partir de los polinomios. Es fácil de calcular. ¿Cómo sería la integral? Si uno mira cualquier potencia. ¿Cómo sería? Yo les puse 2, ¿cierto? Ahora le pongo 4. Sería como como aquí, partido por de ahí. más uno. Eso, aumenta una unidad, exactamente. Entonces estoy aquí, n más 1 y sobre n. Y se transforma en una tablita que uno va coleccionando ya, porque es por simple derivación resulta. ¿Sí? Entonces, es la primera tabla básica que uno aprende en integrales. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando tú derivas, te sale el integral. ¿Sí? Simplemente una cuantita de derivadas, ¿cierto? Porque deriven acá, ¿ven? ¿Cuántas derivadas? Cuando derivan, recuerden, 1 sobre n más 1 es constante, ¿cierto? Simplemente tengo que derivar ese término, ¿sí? Entonces, simplemente, aquí sería, recuerden que el exponente pasa adelante en las derivadas, ¿sí? Ustedes ya saben que, y se resta una unidad. ¿Bien? Esa es la tabla de derivación. 1 sobre n más 1, aquí lo dejo ahí, pero pues se va a masificar. N más 1 menos 1 sería n. ¿Sí? Y esto de aquí se va y te queda simplemente el xn que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces siempre la integral del xn siempre es eso. ¿Sí? Pero ahora viene solo de tiempo. Solo para curiosidad. Ahora adivinen. No. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo sería? Tiene que ser como la misma categoría. Porque la derivada de la exponencial es la misma, ¿cierto? ¿Sí? No sufre modificación. ¿Sí? Entonces ahí ¿cómo sería? Entonces, vamos por algo básico. Si sería ahí, ¿cómo sería? Sería lo mismo. ¿Sí? Porque la derivada de la exponencial es la misma. ¿Sí? Pero si le coloco acá, puse un numerito, ¿cómo sería? Casi lo mismo, ¿cierto? Entonces debería ser así, ¿cierto? Es casi lo mismo, es pensar la derivada, pero ¿cuánto es la derivada de esto? La derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? 3 pasa adelante, 3 es a la 3x, pero aquí no hay un 3. Entonces, simplemente. Entonces, cuando son estas categorías es fácil de saber. Entonces, con esas integrales básicas, uno va generando ya después integrales más. Por eso hay métodos, ¿cierto? Método de sustitución, método de multiplicación por partes, trigonométrica. Entonces, hay una categoría de métodos para cómo encontrar algo que ya no es trivial. ¿Sí? Por ejemplo, algo que no es trivial, por ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí, para más 5. Ya no es fácil, ¿ve? ¿Cuál es la antiderivada de esa función? Ya no es tan sencillo. Vamos, listo. Listo, más de nosotros.